Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Hola, Hola. ¿Qué tal? Bueno, estamos en horario y somos unos cuantos, así que si les parece, vamos arrancando, así no los demoro después. Recibí un par de consultas ya respecto de la evaluación, que es lo que nos preocupa a todos cuando somos estudiantes de grado, de posgrado, o sea, siempre que uno cursa algo, quiere saber cuándo y de qué manera termina. Así que, bueno, si bien no nos han asignado fecha específica desde el Consejo, como sí pasó con otras materias, por ejemplo, en teoría o en filosofía y sociología que doy, tengo la fecha establecida por el Consejo Académico, no pasa lo mismo con el seminario. Así que lo que estuvimos hablando con Andrea y con Victoria es encerrarlo el 2 de diciembre para no prolongarlo mucho más allá, si bien sabemos que hay un margen, pero ese margen de un par de semanas más es para el tiempo hasta el recuperatorio y después eventualmente para el recuperatorio. De manera que tendríamos el encuentro de hoy, el del 18 de noviembre, el del 25 de noviembre y a la semana siguiente ya estaríamos haciendo la evaluación, ¿sí? No definimos todavía el modo de evaluar, sobre todo por la cantidad que son ustedes, porque saben que habitualmente lo que hacemos en la cursada presencial es un encuentro de debate final, o sea, no un debate arreglado como hacemos en otras materias, pero sí una puesta en común de sus trabajos de investigación, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Lo que se pide siempre es que se concluya con un trabajo de producción propia, un trabajo crítico en el que busquen información relevante sobre algún tema que vincule género y derecho, género y derecho e igualdad, etcétera, y realicen un trabajo cuyas reglas metodológicas les vamos a dar, y después se hace una breve defensa oral, ¿sí? Es una puesta en común en la que se discute, los que hayan hecho seminarios en otro curso que no sea el del primer cuatrimestre, es decir, en el verano o el segundo o el primero del año pasado, recordarán que se hace así. Acá es medio difícil, si bien hemos hecho debate ya en el primer cuatrimestre y la verdad se pudo, es muy difícil generar el diálogo que se da en la presencialidad. Pero bueno, vamos a ver cómo venimos con la disponibilidad de la plataforma, cuestiones así que tienen que ver más que nada con lo logístico, digamos, porque ese tipo de defensa se suele hacer un poquito más larga. Así que bueno, si para el 2 de diciembre la tenemos, posiblemente hagamos así. Si no, directamente les vamos a pedir que nos entreguen el trabajo final de investigación y haremos una muy breve síntesis. Los trabajos se pueden realizar en grupos, no muy numerosos, grupos que no sean de más de 3, 4 personas, y de esa manera, bueno, obviamente aliviana el trabajo de todos porque se horizontaliza el trabajo, se distribuye, se divide, y además lo que nos permite, si lo hacemos de esta manera, es que todos puedan tener, no todos, pero sí cada grupo pueda tener la palabra en esa defensa final, ¿sí? Porque no es lo mismo que tengan que defender 50 personas que tengan que hablar 8 o 9 personas contando qué fue lo que hicieron. No es una defensa en la que tengan que sostener argumentos, ¿sí? No es como el debate que hacemos en filosofía, en el cual se discute con el que está enfrente y hay que contestar y hay réplicas, y hay que estar al día con los argumentos que se manejan en el tema, sino contar qué fue lo que los motivó, por qué les parece que el problema se cruza con la cuestión de género y derecho, y contarnos qué bibliografía buscaron, si tuvieron dificultad o no para encontrar la información, y a qué conclusiones llegaron, ¿sí? Y lo que tiene de interesante es que hay temas que suelen repetirse, entonces obtenemos miradas diferentes sobre los mismos temas que suelen estar buenas, ¿sí? Así que bueno, seguramente vamos a ir por ese lado, y las consignas las vamos a estar subiendo ya al campus
en los primeros días de la semana que viene, de manera que en el próximo encuentro, el miércoles que viene, ustedes ya van a estar conociendo las consignas y vamos a poder charlar si tienen alguna duda y vamos a poder despejarlas aquí en clase, ¿sí? Aclaro porque también estoy recibiendo muchos mensajes, como se acerca el cierre del curso, para el pase de notas de los que son condicionales del seminario anterior que hayan cursado, del 1. Aviso que si están inscritos no va a haber ningún problema. El tema es que todavía no tengo acceso a los listados del SIU. Eso se abre ya prácticamente al momento del cierre del curso. Pero si están inscritos, quédense tranquilos y tranquilas, que nosotros tenemos guardadas las notas, así que no tienen que hacer nada más, ¿sí? Una vez que aparecen en el listado, yo las paso. Sí les pido que promediando el cierre del curso, es decir, entre final de la segunda semana de diciembre, me manden un mensaje para que yo les confirme que están inscriptos, porque vieron que en los últimos cuatrimestres viene habiendo inconvenientes con la inscripción, y por ahí se confían en que aparecen en el listado, y si no están, esto lo reitero, yo sé que soy re pesada, pero si ustedes no están inscriptos en el sistema, yo no tengo manera de intervenirlo. Yo lo único que puedo hacer es cargar la nota en un Excel, pero no tengo manera de agregarlo, decir, mirá, no sé, acá estoy viendo Jazmín Guerra, Guerra tiene un 10, pero no está en la lista, bueno, la agrego, como hacíamos antes en las planillas volantes. No hay posibilidad, de manera que en ese caso hay que hacer una rectificación y hay que hacerlo con tiempo. Así que por las dudas, eso sí, aquellos que estén condicionales, que necesiten que les pase una nota de la condicionalidad anterior, a mediados de diciembre me lo chequeamos, me mando un mensaje y lo revisamos, así que queden tranquilos y pasen una Navidad en paz. Bueno, profe, disculpe que la moleste, justo que me nombró. Justo Jazmín, dale. A mí todavía no me agregaron al seminario o sea, el de ahora vendría a ser, al campus. Más que nada por el tema de cómo vamos a hacer para hacer el trabajo final. No te puedo creer, o sea, vos todavía hay gente que no tiene acceso al campus. Sí, yo tampoco, mandé más de 10 mails ya. Yo tampoco. Eso es algo que tampoco podemos manejar nosotros. De hecho, ¿se acuerdan que en un momento lo suspendimos porque supuestamente en poquitos días ya iba a estar arreglado? No, ya a esta altura en realidad no es un es un problema menor. La evaluación la vamos a hacer por esta misma plataforma. Si disponemos de esta cuenta mejor, porque vieron que no tiene límite, y si no, bueno, si abrimos nosotras la reunión, se irá cortando, entraremos y saldremos. El tema es el acceso a la bibliografía, que nosotros cuando subamos las consignas también les vamos a subir bibliografía, y ahí sí es más incómodo, porque sí, una de las compañeras fue subiendo, Paulla, más o menos lo que van cargando al campus, lo mandó al grupo, así que más o menos estamos informados de lo que hay. Entonces, porque hasta ahora nosotros mucho no fuimos subiendo tampoco, pero como les decía, cuando subamos las consignas la semana que viene, sí les vamos a subir bibliografía, porque sabemos que este cuatrimestre es mucho más dificultoso el acceso a la información. Si bien Suárez tiene casi todo digitalizado y sé que lo envía por correo electrónico, o sea, que se han puesto todos a tono, hay mucha información que nosotros les podemos ir subiendo, sobre todo cuando nos vayan diciendo qué tema van a elegir. Suponete, Jazmín, que vos me decís, mira, a mí la verdad, la semana que viene vamos, por ejemplo, un tema. La semana que viene, a partir de un foro que les vamos a proponer para este fin de semana, vamos a trabajar el entrecruzamiento entre acceso al trabajo de las mujeres y de las disidencias, techo de cristal y feminización de la pobreza. Es decir, el problema del acceso de la mujer al mercado de trabajo, en otras palabras. Suponete que vos querés trabajar ese tema, sí, hay mucho, pero estaría bueno un diálogo, en general lo hacemos eso siempre, ¿no? Pero bueno, en el caso tuyo, en el caso de no solamente tuyo, sino alguien más había visto, no me acuerdo, Zapata, había dicho que también tenía problemas, bueno, acá, ahí está Julieta, que dice que tampoco puede entrar. En todo caso, vamos a tener que buscar una alternativa de comunicación para poder hacer esa especie de tutoría previa al trabajo final, o alguien a partir de ese tema. Seguramente la semana que viene, cuando hablemos de la feminización de la pobreza, va a salir la cuestión de la prostitución, ¿sí? De la mujer y el trabajo sexual. Y es un tema que suele ser muy elegido, la relación entre prostitución y trata, la discusión.
acerca de la prostitución o la explotación, trabajo sexual o explotación, y hay material que nosotras les disponemos. Así que, bueno, vemos el miércoles que viene, yo voy a insistir con Brandon a ver qué es lo que pasó, y si no, el miércoles que viene vemos alguna manera alternativa, y si no, lo que podemos hacer también es que me sumen, el cuatrimestre pasado lo hicimos así ya sobre el final del curso, me sumaron al grupo de WhatsApp. Es un poco un embole tener a la profe en el grupo, pero bueno, estaba bueno para esto, para coordinar lo finito de último momento, para mandarles material, sugerencias de temas. Así que esa es una alternativa que podríamos utilizar. Digamos, tener un campus paralelo, un campus blue, sería algo así. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo llegué tarde, perdón, yo. Sí, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. No, lo único que te perdiste, me parece, Laura, es el tema de que dijimos que vamos a cerrar el 2 de diciembre. Bien, ¿y es trabajo escrito o es ponencia? No, es un trabajo escrito, máximo grupos de a 3, 4 personas, sobre un tema que elijan. Les vamos a dar las pautas antes del miércoles que viene, de manera que podamos utilizar el próximo encuentro para evacuar dudas. Es un trabajo de investigación breve que se presenta, más que un trabajo de investigación, es un trabajo de reflexión crítica, y vamos a tratar, según la cantidad que en definitiva se presenten, que lo vamos a estar sabiendo ya la semana que viene, de poder tener una pequeña defensa. Pero la defensa en realidad es un intercambio, no como en filosofía, no el debate puro y duro, sino más bien una acceso al trabajo, trabajé tal caso, y me interesó por esto, por el otro, me encontré con tales problemas, y listo, y nada más. Paula, te hago una consulta. De eso, sí. Las Sí, ponencias van a ser la última semana de noviembre y el mismo 2 de diciembre, esas dos fechas van a poder ser, o únicamente el 2? No, solo el 2 de diciembre. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Se le superpone con fecha de exámenes? No, preguntaba porque no me había quedado claro cómo iba a ser. Después habría como un recuperatorio. ¿No habría otra fecha? No. Digo, porque algunos rendimos el 4. Sí. Sí. Y para saber si hay... Lo que pasa que el problema que vamos a tener esta semana, y seguramente la semana siguiente también otros rinden. Sí. Lo que podemos hacer sí es desdoblar, muchas veces lo hemos hecho, poner 2 fechas y algunos van una fecha y otros otra. Sí, eso no hay problema, se suele hacer. Así que sí, eso es una posibilidad. El tema es que no tenemos mucho margen. Claro. Sí, vamos a estar entre el 2 y el 9, sería. No sé cómo están de fechas ustedes porque además todos están cursando diferentes cosas. Porque tampoco todos están en el último tramo. Los que sean condicionales, por ahí nos encontramos con que están cursando materias del ciclo profesional. Entonces, claro, ahí la agenda es de lo más variada. También lo que podemos charlar es que sea sin defensa. La defensa, más que nada, es porque, no la defensa, sino la puesta en común, porque enriquece un poco la idea de que es un seminario, ¿no? Que no es una materia en la que uno viene a escuchar lo que dice un profesor, sino que es un espacio más bien de discusión, y que está tan limitado por la virtualidad que es una buena posibilidad para tener esa comunicación, ese intercambio. Pero acá me dice alguien que el 9 se rinde privado. Los que rinden privado están re complicados. Yo estoy igual que la compañera, tengo fecha de parcial el día 4. Si podría existir por ahí otra posibilidad, imagino que estamos todos en la misma situación. Pero para llegar un poco más relajados, para disfrutarlo más en ese sentido, de existir la posibilidad. Sí, yo no tengo problema en hacerlo el 9, lo que pasa es que el 9, acá me están diciendo algunos que rinden privado, si no nos vamos más cerca de Navidad, para mí no es problema mandarlo más para adelante, pero sé que en la última semana antes de Navidad hay recuperatorios, porque de hecho el cuatrimestre está pensado para que cierre el 20 de diciembre, el 22 de diciembre. Sí, 17 y con lo cual, 18 hay algunos recuperatorios, sí.
Profe, y si no, los que no están tan complicados para rendir el 4, que rindan el 4, y los que están hacer como 2 fechas, si a vos no se te complica. Sí, lo que les vamos a proponer es eso, es 2 fechas. Yo lo que no quiero es salirme del día y horario de clase porque es el que ustedes ya han destinado para esto. No me quiero descolgar con un viernes porque me parece que va a ser mucho más difícil todavía. Pero sí podemos hacer 2 fechas. Eso no hay ningún inconveniente, lo hacemos habitualmente. Así que sí, quédense tranquilos que vamos a encontrarle una vuelta. Así que no va a haber problema. Gracias. Bueno, no, por favor. A ver si puedo compartir la pantalla. ¿La están viendo? ¿He logrado compartirla? Sí, bien, porque no sé si estoy habilitada. Como no soy la hospedadora, me genera dudas. Bien. La semana pasada con Vicky trabajaron femicidio, feminicidio. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? Sí. Bien. Sí. Bien, y vieron las diferentes expresiones del femicidio, es decir, las 4 alternativas, las 4 posibles expresiones de la figura en el artículo 80, y saben que cuando hablamos de femicidio en realidad no hablamos de un delito autónomo, sino que es un agravante de la figura básica del homicidio. Es decir, lo que hizo la ley fue darle cierta especificidad a algunos casos en los cuales por el hecho de ser mujer la víctima, miro para el costado, pueden estar viendo que miro para el costado y dirán, ¿está viendo un auto que viene? No, es porque me queda la galería chiquita, entonces miro a los que veo ahí al costado, como si ustedes vieran que los vieran, pero bueno, es automático. Es reconocer la especificidad, lo que hizo la ley fue reconocer la especificidad de la violencia de género, una cuestión de la cual ya hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Una de las cuestiones que más debate ha generado, ¿no? El tema de si la violencia de género es una forma más de un problema de inseguridad o es un problema patológico, o más bien es la propia naturaleza masculina que lleva a la violencia, sino, por el contrario, como sostiene la perspectiva de género y como sostiene hoy la comunidad internacional al respecto, es un problema estructural social, es decir, es la consecuencia de la gestión de las distinciones sexuales al interior de las sociedades que hace que se sea complaciente con la violencia de género. Y hoy queríamos hablar un poquito de las proyecciones de las violencias, no solo el femicidio, pero sí voy a tomar el femicidio porque es el caso más paradigmático y es el que mejor nos permite analizar la cuestión, pero pensar en las proyecciones de las violencias, incluso de la violencia femicida, en otros actores que no sean solamente las mujeres víctimas. Y nos estamos refiriendo al problema de las infancias, a cómo impacta la cuestión de género en las familias y particularmente en los niños, niñas y adolescentes. Esto no es una cuestión menor, porque tengan en cuenta que cuando se empieza a visibilizar el tema de la violencia sexista, no se hablaba ni de violencia sexista, ni de violencia de género, ni de violencia contra las mujeres, sino que la punta del iceberg fue la idea de violencia doméstica o de violencia familiar. Es decir, ya se ponía el ojo en esta cuestión paradojal de las familias, la idea de que la familia no solo es un lugar de contención, de amor, de afecto, un lugar lindo para estar, sino que además es un espacio en el que puede producirse mucha violencia. Entonces, ¿qué afectación hay a las niñas, a los niños y adolescentes a partir de la violencia de género? Y bueno, si vamos a la génesis del concepto, ustedes recordarán que la semana pasada habrán visto que la primera vez que se utilizó el concepto femicidio, feminicidio, fue en un caso del derecho internacional. ¿Se acuerdan? Campo Algodonero, se los puse acá. ¿Se acuerdan dónde ocurre Campo Algodonero? ¿Alguien lo tiene presente? En México. En México. En México. Fíjense, Las en México, maquiladoras. Exactamente. El caso de las maquiladoras, acá como lo señalan ahí, tengan presente que es un territorio de mucha violencia, no solamente violencia sexista, ¿sí? Hay maras, hay bandas narcos, y las mujeres terminan siendo víctimas
de esa situación de violencia generalizada, que está atravesada además, como lo dijo la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero, por patrones machistas estructurales, ¿sí? Es decir, hay una condescendencia muy particular para con las prácticas del machismo. Y fíjense qué particular que en este primer caso, en el cual obviamente estas 3 mujeres a las cuales yo les cito acá en la filmina no fueron las únicas víctimas en Ciudad Juárez, ¿sí? Estamos hablando de miles de mujeres muertas por la violencia machista en Ciudad Juárez, pero las víctimas por las cuales se llega al fallo de la Corte Interamericana en el año 2009 fueron 3. Laura Berenice Ramos, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González. Y fíjense qué jóvenes las 3. Pero particularmente, si miramos a Laura y Esmeralda, vamos a ver que eran adolescentes, de 17 y de 15 años. Entonces, ya en la génesis de la utilización del concepto por el derecho internacional humanitario, es decir, en la definición de femicidio, la primera vez que en el mundo, que en el derecho internacional se usa la palabra femicidio, se acoge el concepto de femicidio, feminicidio, es precisamente para un caso en el cual de 3 mujeres, 2 son adolescentes. Eso ya marca la pauta de la representación que tiene la violencia contra las niñas y las mujeres jóvenes. Y acá les he citado algunos instrumentos específicos que refieren a la materia. El primero es, por supuesto, la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 19.1, que habla de que los Estados partes deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas apropiadas para proteger al niño. Piensen que estamos hablando de una terminología de época. Cuando se habla aquí de niño, es de aquello que nuestra ley 26.061 menciona como niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Proteger a este niño, en sentido amplio, contra toda forma de perjuicio o abuso físico-mental, descuido, trato negligente, etc. Y la KDH también, a pesar de ser un instrumento no específico ni de género, ni de niñas, niños o adolescentes, en el artículo 19, de todas maneras, refiere a los derechos del niño, ¿sí? Por supuesto, también interesa la Convención de Belém do Pará, que es la que es un instrumento específico ordenado a combatir la violencia machista, y en lo que hace al derecho doméstico, la ley 26.061 de protección integral de niñas, niños y adolescentes, la 26.485 de violencia contra las mujeres, y finalmente la 26.791, que es la que vieron la semana pasada, que modifica el artículo 80 del Código Penal e incorpora el agravante por femicidio. No me voy a detener en el concepto de violencia porque ya todos lo manejamos. Cuando hablamos de violencia, hablamos de esa violencia de la cual es víctima la mujer por el hecho de serlo, es decir, no hay razón. La semana pasada hablamos de la ley Micaela en una actividad para la comunidad. De paso les cuento que sigue esta semana con las doctoras Obligado y Fernández en las 2 semanas sucesivas. Seguramente van a volver sobre estos temas que estamos tratando hoy. Y surgió la cuestión de que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, es una violencia que no tiene razón. ¿Se acuerdan de aquella pregunta de Mirta Legrand? ¿Y vos qué hiciste? ¿Por qué te pegaba? ¿Sí, no? Codo sobre la mesa. Pero ¿y vos qué hacías para que él te pegara? No hay que hacer nada. Es una violencia que no está motivada en lo que hizo Juana, Lucía o Marisa, sino que responde a patrones estructurales de conductas ordenadas por el género, que por supuesto determinada interacción puede hacer que fluya la violencia, puede ser que aparezca el patrón que se exprese, pero no es esa la razón de la violencia estructural contra las mujeres. Si no, no se podría explicar el grado de masividad que tiene. Si nosotros vemos los números de la violencia, vamos a advertir que se mantienen en una estabilidad llamativa. Esa estabilidad llamativa da cuenta de que es un fenómeno que va más allá de la interacción entre las parejas. Bueno, el femicidio está tratado a lo largo del artículo 80, esto ya lo han visto, y hay 4 expresiones básicas, ¿sí? El femicidio propiamente dicho, el femicidio
vinculado, yo se los fui poniendo todos, no sé si los vieron. ¿Vieron cada uno de las expresiones la semana pasada? ¿Se escucha? ¿Cuál fue la pregunta? Si llegaron a ver las expresiones del femicidio la semana pasada. Sí. ¿Sí? Ah, bien. Perfecto. Pasamos entonces. Bien. Entonces ya saben que cuando hablamos de femicidio, yo para no referir a cada uno de los incisos, se los preguntaba. Cuando hablamos de las manifestaciones o las expresiones del femicidio, hablamos básicamente de 4. El femicidio propiamente dicho, el femicidio vinculado, el femicidio propiamente dicho, el femicidio íntimo, el femicidio vinculado y lo que llamamos el transfemicidio. Ahora bien, ¿qué proyecciones tienen estas expresiones o estas formas de femicidios en niñas, niños y adolescentes? Y vamos a ver que pueden ser víctimas de todas ellas, de manera directa o de manera indirecta, tanto del femicidio íntimo como del femicidio no íntimo, particularmente en lo que llamamos el femicidio vinculado, que es aquel en el cual el agresor no se dirige directamente contra la víctima, sino contra un tercero para generarle dolor, para dañarla, para hacerle mal. También podemos hablar de las víctimas colaterales del ciclo de la violencia, de los espectadores. Vamos a analizar un poquito qué pasa con la niña, con el niño que está al cuidado de una persona que es víctima de violencia, o al cuidado del agresor, y que a lo largo de los años es espectador, espectadora de ese ciclo, de ese círculo de la violencia. Y finalmente vamos a tener a las víctimas colaterales, a las huérfanas, a los huérfanos, a los niños y niñas que están al cuidado de la persona que es muerta por femicidio. Fíjense algunos de los números. Hay un informe, que es el único informe completo sobre la cuestión, que abarca de 2008 a 2017 y fue confeccionado por la Casa del Encuentro a fines de 2017, es decir, 2008 hasta diciembre del 2017. Y nos informa que en el total de ese tiempo hubo 418 femicidios de menores de 18 años, es decir, femicidios directos, ya sean femicidios íntimos. ¿Se acuerdan? El femicidio íntimo es el del inciso 1, es el de la pareja, la expareja, cónyuge. Ahí podemos poner novios y novias también, porque recuerden que lo que trajo la modificación del artículo 80 a través de ese inciso 1 es que salió la idea de conyugalidad tradicional. Ya comete femicidio, no solo es decir un homicidio agravado, no solamente el marido, sino el novio, el exnovio, alguien con que se empieza a tener una relación de sexo afectiva, una relación de pareja, y que comete la agresión. Ese joven puede ser, respecto de una chica joven también, puede ser autor de alguna forma de violencia de género, es decir, un sujeto activo de alguna forma de violencia de género, y también femicida. Esto es interesante y seguramente después vamos a volver, porque hasta ahora venimos hablando del ciclo de la violencia, y seguramente la semana pasada con Vicky también hablaron del ciclo de la violencia como el escenario previo a la conclusión en un femicidio. De hecho, solemos decir que alrededor de 300 veces por año ese ciclo se cierra en un femicidio. Pero ¿qué es lo que ocurre últimamente? La Oficina de Violencia contra la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación empieza a informar que los fines de semana aumentan las denuncias por violencia. Y además, esas denuncias que van en aumento demuestran que aparece la violencia, se instala en parejas nobles y en parejas jóvenes, ¿sí? Esto es, en parejas nobles quiere decir que llevan poco tiempo de relación, y en parejas jóvenes en edad. Esto de alguna manera viene a romper la idea del ciclo de la violencia cuando uno piensa
en una convivencia que se va desgastando en ese ciclo que va de la tensión, el control, la explosión violenta, se cierra en la luna de miel en el perdón y en el arrepentimiento y vuelve a la tensión y luego la explosión hasta que finalmente termina en un femicidio. Vamos viendo entonces que la violencia se puede instalar en el noviazgo, se puede instalar en relaciones de parejas informales, en las que ni las calificaríamos como noviazgo. Entonces, alerta la Oficina de Violencia de la Corte acerca de poner el ojo ahí, poner el ojo en la violencia en las y los jóvenes, es decir, la violencia de los hacia las jóvenes, porque es un fenómeno nuevo. Bien, entre 2008 y 2017 entonces hubo 418 femicidios de menores de 18 años. Y fíjense, 33 víctimas fueron bebés, 132 de 2 a 12 años y 253 de 13 a 18 años. En 2018 hubo 32 menores de edad, menores de 18 años, víctimas de femicidio. Y en el 2019 hubo 26, esto informado por la Corte Suprema también, estos números oficiales, de los 268 femicidios del año 2019 que informa la Corte, 26 fueron menores, jóvenes, mujeres menores de 18 años y 7 niñas de menos de 13 años. Les quiero hacer un comentario al respecto. Si ustedes miran los números o se habrán visto en los diarios, se habla de 299 femicidios en el año 2019 y es el número que en general manejamos. Sin embargo, la Corte informa 268. ¿Por qué esta diferencia? Porque los 299 casos que surgen de las noticias son los que informan la Casa del Encuentro, que lo que hace es recoger la información de medios periodísticos, es decir, una lectura social del femicidio, lo que los medios de comunicación califican como femicidio. En cambio, la Corte lo que informa son casos en los cuales hay calificación legal al interior de un proceso por femicidio. Fíjense la distinción, ¿sí? No es lo mismo, obviamente, y esto lo sabemos porque estamos en una escuela de derecho, pero no es lo mismo la lectura social que se hace del fenómeno que la lectura procesal. Entonces ahí vamos a tener ese desfasaje. Bueno, acá tenemos lo mismo, pero en porcentajes, ¿sí? Fíjense que el 66% de las víctimas van de los 19 a los 50 años. Si bien aquí se salen es decir, estamos hablando de mayores de edad, fíjense que la mayoría de las víctimas de femicidio son mujeres en edad de o ser madres o estar al cuidado de hijos menores. Esto es importante porque tiene que ver con las víctimas colaterales. Cuando salgamos de mencionar con qué números nos encontramos cuando hablamos de víctimas directas de femicidio, y vemos que el año pasado de las 268, 26, es decir, el 10%, fueron menores, después vamos a analizar qué pasó con las víctimas colaterales, es decir, con las víctimas indirectas, y vamos a ver que 222 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos en el año 2019 a consecuencia del femicidio de sus madres o persona a cargo. Fíjense que casi empatan 268 muertes y 222 niñas, niños y adolescentes que perdieron a la persona que estaba a cargo de sus cuidados. Entonces, fíjense qué alta es la incidencia de un daño colateral muy fuerte, porque hablamos de huérfanos, hablamos de perder a la persona que está a su cuidado, ¿sí? Bueno, esto ustedes ya lo conocen, ya lo estuvimos charlando hoy. Fíjense qué es lo que pasa con el femicidio íntimo. Femicidio íntimo es el que tiene lugar cuando hay vínculo entre la víctima y su agresor, la víctima y el victimario. Más del 62% de los casos, las víctimas fueron asesinadas por parejas o exparejas. Es decir, el vínculo del que se trataba era de pareja, vínculos sexuales y afectivos.
Y esto es también muy singular, el 66% de los femicidios tuvieron lugar al interior del hogar. Esto es relevante porque volvemos a esta idea de el hogar, la familia como un lugar paradojal, como un lugar para el afecto, pero también como un lugar en el que puede desencadenarse violencia, un lugar que puede ser muy peligroso. De hecho, hay muchos sectores del feminismo y de las propuestas de género que dicen que el lugar más peligroso para la mujer es el hogar. Y realmente, si vemos este porcentaje, decimos, bueno, a ver, ¿cuántas mujeres muertas hubo? Supongamos de las 299, redondeemos en 300 que informa la Casa del Encuentro en el año 2019. Y resulta que el 60% fueron víctimas de sus parejas y el 66% fue muerta dentro de su hogar. Tengan en cuenta que también cuando hablamos de femicidios íntimos, hablamos de algún otro conocido o algún otro familiar. Por eso el tema del hogar. De manera que parecen que estas estadísticas le dan la razón a esos argumentos que sostienen que el hogar es el lugar más peligroso para la mujer. ¿Qué es lo que dice la teoría de género al respecto? Que hay un proceso de fragilización de las niñas que va a dar lugar a la minorización de la mujer. El concepto de minorización es esta idea de pensar a la mujer como no solamente con menor jerarquía, con menores derechos, sino con menor capacidad de decisión. Se le resta autonomía. Y esta idea de tratar a las niñas como inferiores, como sujetos de cuidado, como sujetos sin autonomía, va a derivar en un sujeto adulto, mujer, con menores derechos. Habría una relación directa entre este proceso de fragilización, de entender a la niña como suave, como débil, el concepto de la mujer como sexo débil lleva a esta idea de minorización, la mujer tratada como si fuera un niño. Y otra cuestión que incide en este problema es la tradicional sustracción del espacio doméstico al control social formal. La idea de que el derecho no debe penetrar la puerta del hogar, que el derecho se quede afuera, que el derecho cuando ingresa sea solo excepcionalmente, que el derecho se ocupe de la vida pública, mientras que al interior del hogar, al interior de la familia, quien pone orden es el jefe de familia, el buen padre de familia, como lo denominaba el derecho civil. Bueno, aquí yo les había copiado este gráfico de torta en el que se representa, se puede visualizar un poco más esta idea de la que les hablaba hoy, de la relación entre las víctimas y los victimarios, y aquí también hay un gráfico en el que refiere dónde tuvieron lugar los hechos. Fíjense que en este gráfico en general refiere a la totalidad de los números del informe que va del 2018 a 2017. Bueno, yo se los voy a dejar al Power por si a alguien le interesa trabajar el tema. Me detuve acá con esta cuestión de ir más allá del ciclo de la violencia, con algo que les mencioné hace un rato y que tiene que ver con salir cuando pensamos en violencia de género, salir de la idea de la unión conyugal, salir de la idea del matrimonio, y pensar que en una pareja joven también puede haber violencia, ¿sí? Que cuando una chica de 16, 17, 18, 20 años comienza una relación con un joven al cual le parece mal que estudie, no le gustan sus amigas, tiene constantes expresiones de desaprobación y de crítica para con su familia, sus decisiones, sus amigos, sus gustos. No le gusta cómo se viste, controla sus horarios. Y todo eso siendo el más caballero, el más generoso, el más cariñoso, porque además de todo la cela, posiblemente estemos frente a advertencias de una posible violencia. Entonces, agudizar las estrategias de control
frente a situaciones que van alertando que estamos dentro del ciclo de la violencia, de esa primera etapa a la que llamamos etapa de tensión, que se va a expresar a través de formas sutiles y que muchas veces para la mujer y para su entorno son tomados como formas de afecto, como formas de amor. No, te voy a buscar yo todos los días a la facultad, no vas a volver sola, ¿no? Hay tanta inseguridad y después eso se va transformando y ya no es no vas a volver sola, sino te voy a buscar yo porque si no después te vas por ahí y yo no sé dónde estás y quedo como un tonto, ¿qué van a pensar? Que mi novia se va a tomar una cerveza con sus compañeros de la facultad y yo qué soy, no, si sos mi novia te llevo yo, ¿cómo vas a andar en colectivo? ¿Para qué vas a estudiar? En definitiva llega esa pregunta. Si total estás conmigo y no vas a necesitar, nos vamos a casar. Ese tipo de expresión que en algún momento pueden ser tomadas como de caballerosidad, son anticipos de formas de violencia. Entonces, cuando pensamos en violencia de género, en esta que capta el derecho, que tiene una faz social, pero sobre la que el derecho ha puesto la mirada, vamos, insisto, mucho más allá de la unión conyugal, vamos mucho más allá de la unión matrimonial. Y esto, insisto, lo alerta la misma Corte Suprema a través de la oficina donde se reciben las denuncias, porque no es un dato menor que las denuncias aumenten los fines de semana. ¿Por qué? Porque es cuando los jóvenes salen. Entonces, esas parejas que están teniendo sus primeros encuentros, resulta ser que la mujer se sorprende ante la violencia de su joven amigo, y ante un comportamiento no esperado por parte de ella, se produce rápidamente la violencia. Ya no hay un ciclo, sino que aparece de forma rápida. Y esto además obliga a reconocerle al derecho cierta elasticidad, ¿no? Esta posibilidad de adecuarse a las dinámicas sociales y culturales nuevas que reconocen otras formas de unión mucho más allá de la unión matrimonial. Para los que les interese este tema, recuerden que hay una interpretación amplia y una interpretación restrictiva de qué entendemos por pareja para el actual Código Civil y Comercial de la Nación, y entonces cuándo sí estaríamos dentro del agravante y cuándo no, y cómo discute la doctrina, porque acá hay algo interesante respecto de qué entiende el derecho por una unión que amerite un agravante, es decir, la aplicación del agravante del artículo 80, y cuándo estaría dada esa precondición para el derecho civil, y cómo se discute distinto desde la teoría civil y desde la teoría del derecho penal. Pero bueno, esto lo vieron la semana pasada. Bueno, esto es un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? La idea de que hay conformaciones tempranas de lazos que no necesariamente son lazos matrimoniales, pero sí que pueden dar lugar a situaciones de violencia y que igualmente hay que atenderlo. Y al final les puse la explicación homologada para la perspectiva de género, ¿no? La idea de que la mujer está sometida a un doble control, sobre todo cuando hablamos de jóvenes, cuando hablamos de adolescentes, de niñas, hay un doble patrón de control. Uno que tiene que ver con el hecho de estar bajo el dominio familiar, y el otro que tiene que ver con el dominio patriarcal, es decir, la idea de estar bajo el mando de un hombre, de un orden social ordenado hacia el patriarcado. Cuando hablamos de femicidios, habíamos hablado, yo les había presentado al principio las diferentes expresiones y habíamos arrancado por el femicidio íntimo, ¿sí? Habíamos dicho, bueno, el femicidio íntimo es aquel en el cual hay una relación, en general una relación de pareja, entre el agresor y la víctima, ¿sí? Es el del artículo primero, perdón, el del inciso primero del artículo 80. Pero también tenemos el femicidio propiamente dicho. En el femicidio propiamente dicho, no se exige que haya un vínculo entre la víctima y el agresor.
Este es el femicidio al cual se refiere la Corte Interamericana en campo algodonero. No hay una relación, o no necesariamente hay una relación, refieren a la estructura patriarcal y solemos encontrarlas en aquellas expresiones que suelen denominarse como femicidios sexuales. ¿Vieron cuando en los medios se dice la violó, la víctima fue violada, fue víctima de un abuso sexual y la mata el agresor para evitar ser reconocido? O cuando el femicidio se produce, la muerte se produce a consecuencia de la violación o a los efectos de consumar la violación por la violencia que se ejerce. Y tenemos cantidades de casos paradigmáticos de esto. ¿Se acuerdan de Lola Chomnales en Uruguay? Ese es un caso típico de un femicidio no íntimo. En general estamos hablando de situaciones en las cuales está atravesada la cuestión sexual, la idea del abuso sexual o la violación. Y acá yo les cité algunos que son ejemplos clásicos, ejemplos que han marcado. De femicidio íntimo, el caso de Kiara Pérez, era una chiquita de 14 años, a la cual la mata su novio de 16 años. Yo no sé si lo recuerdan a este caso. Y fíjense que es bien paradigmático de la violencia entre los jóvenes. Es una joven a la cual la mata y la entierra en su propia casa el novio. Después tenemos de femicidios no íntimos, estos casos típicos de agresión sexual, sobre todo de agresión sexual. El caso de Camila Borda, que fue violada y asesinada, fíjense, por un hombre que tenía 40 años, ¿sí? Y la secuestra a la salida del supermercado, la abusa y la mata. O el de Micaela Ortega, que es del año 2017, y también cumple estos requisitos del femicidio no íntimo, en el cual no hay vínculo y hay una agresión de tipo sexual. Estos son esos casos en los cuales es habitual que se empiece a buscar a una joven, no aparece y finalmente se la encuentra muerta y se califica como femicidio, y en el ínterin se descubre que hubo un abuso sexual. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué eso es un femicidio? Porque es un tipo de violencia, la sexual, que está clasificada por el derecho internacional dentro de las formas de violencia. Fijémonos en la Convención de Belém do Pará, y además en nuestra ley 26485, cuando vemos los tipos de violencia, vamos a ver expresada a la violencia sexual como una de esas formas típicas de violencia que se ejerce contra la mujer. Y uno podría decir, bueno, pero no hay situaciones en las cuales un hombre pueda ser víctima de un abuso sexual. Sí, pero la estadística tristemente demuestra que las mujeres estamos sobre representadas en este tipo de violencia. Hay mucho análisis al respecto, y si alguien quiere trabajarlo al tema lo podemos charlar, pero hace tiempo ya que la psicología, la antropología y por supuesto la teoría jurídica han concluido que la violación sexual, si bien es un acto de carácter sexual, no tiene por objeto la satisfacción del deseo sexual, sino que el objetivo de quien comete una violación es un objetivo de poder, es de dominación. Se habla en la violación se habla del líbido de dominación. Lo que quiere el violador no es satisfacer su apetito sexual, no es que desea tanto a esa mujer que la viola, sino que lo que quiere es ejercer poder sobre ella. Es una situación de dominio. Insisto, se habla de líbido de dominación. Lo que despierta el deseo sexual que lleva a la violación es el deseo de dominar, el deseo de ejercer ese poder. Por eso, entonces, es que se habla de un delito sexuado, y que en el cual las mujeres estamos tradicionalmente sobre representadas. O
Es un delito en el cual la víctima clásica es la mujer. No hay paridad de género en la violación. ¿Hay víctimas de violación hombres? Sí, pero son excepcionales frente a la estadística que indica que la mujer es la víctima clásica. Bien. Paula, te hago una consulta, Sí, discúlpame. En cuanto a los travesticidios, ¿abarca tanto al trans hombre como al trans mujer o solo al trans mujer? Mira, como es odio de género, abarca uno y otro. Sí, porque es odio de género o de su expresión. Sí, sí, Bien. Además, a ver, digamos, es una figura que de alguna manera evita la discusión acerca de si los hombres pueden ser víctimas de violencia y si los hombres pueden ser víctimas de femicidio, que es una discusión que cada tanto se actualiza. ¿Se acuerdan con el caso de Nair Galarza? A ver si era o no. En realidad no se necesitaría en ese caso porque, o sea, la figura básica, o sea, la figura del homicidio está pensada para el universal hombre. El femicidio lo que viene a hacer es a traer la distinción para casos que no estaban contemplados. Pero sí, es odio de género, de hecho está dentro de los crímenes de odio. Bien, no, yo porque me preguntaba por el tema de que, como que me parece medio discriminatorio que esté como separado el travesticidio del femicidio, pero como que supongo que es también para aquellos casos en donde todavía, como decís vos, se tiene que recalcar el por qué está, bueno, que esté la figura, sí, para que no haya dudas de que sí, de que es un crimen de odio hacia el género. Lo que pasa, Jazmín, que es un tema que todavía no está claro y además al interior de la comunidad LGBTIQ hay discrepancias. Porque hay una militancia que no siempre está de acuerdo con las nominaciones, ¿sí? Entonces, a ver, desde una corriente lo que se sostiene es que conforme la mirada actual de la cuestión y con nuestra ley de identidad de género, no sería necesaria la figura del transfemicidio si la víctima es una víctima mujer, ¿sí? O sea, si el femicidio está orientado a la víctima mujer, con la ley de identidad de género el problema estaría saneado. No habría que aclarar si es una mujer nacida genéticamente como tal o que hizo la opción por una identidad distinta autopercibida. Pero dentro de la comunidad trans hay quienes dicen no, defendemos nuestra especificidad, no somos solo mujeres. Y de hecho yo recuerdo que en marzo hubo un encuentro por el Día de la Mujer y nos invitaron a hablar sobre femicidio. Y había un par de chicas trans que en un momento levantaron la mano y dijeron, bueno, pero hablan mucho de femicidio no hablan de transfemicidio. Y de hecho habíamos pensado que era más conveniente no hacer la distinción, por esto que vos decís, porque en definitiva, ¿por qué vamos a aclarar si hoy la teoría permite englobar, permite sumar? Pero hay distinciones teóricas, distinciones en la militancia, y además me parece que este inciso viene a aclarar. Y decir, bueno, por las dudas, por si cabe alguna duda, a ver, siempre podés encontrarte con un juez que no comulgue con la perspectiva de género y que esté disconforme con la cuestión de la identidad y crea en la naturaleza, el poder de la naturaleza. Entonces, bueno, con este inciso no tiene forma de no fallar, no fallar conforme a esta perspectiva. Bien, listo, me quedó claro. Bien, superamos el femicidio vinculado, ¿sí? Perdón, el femicidio íntimo, superamos el femicidio no íntimo propiamente dicho, y vamos al femicidio vinculado, que es cuando la víctima no es la mujer, el agresor no mata a la mujer a la que quiere dañar, sino que elige un medio indirecto para dañarla, ¿sí? Mata a un hijo, una hija, una hermana, madre, padre, amigo, pareja actual, expareja, y vamos a encontrar dos formas. Una, esta que les estoy mencionando yo, que es lo que llamamos el femicidio de castigo, que es la más común, es la que refiere a la voluntad del femicida, pero también la línea de fuego. Esto es cuando
el femicida, el agresor quiere matar a una mujer y alguien se interpone, ya sea un familiar, un tercero. Hace unos años hubo un caso muy famoso en una escribanía, en la cual en el medio de un acuerdo para la disolución de una sociedad conyugal, el hombre agrede a su mujer, el escribano se interpone y termina muerto el escribano. Lo de ayer en este salón, en esta escuela de baile, fíjense, ahí hubo línea de fuego, porque hubo personas que se interpusieron. Bueno, felizmente nadie terminó muerto, pero hubiera sido posiblemente un caso. El femicida atacaba a la bailarina y a quien se pusiera en su camino. Bueno, en este caso es posiblemente en el que más vamos a encontrar la representación, a ver, no más, pero ha habido casos muy, muy resonantes que llevaron incluso a que se incluya este ítem, este inciso en el artículo 80. En el año 2011, un hombre de nombre Adalberto Cuello secuestra al hijo de su mujer y lo mata. Yo no sé si lo recuerdan, fue una cosa muy, muy impresionante en aquel momento. Era un nenito Tomás de 9 años, si no me equivoco, fue en Lincoln. Fue muy, muy desesperante la búsqueda, y bueno, finalmente el nene aparece muerto. ¿Para qué hizo esto Adalberto Cuello? Para dañar a la madre de Tomás, que era su expareja. Y ante la ruptura, lo que hizo fue atacarla matando al hijo de ella. No era el hijo de los dos, era el hijo solo de ella. Este caso conmovió tanto que fue una razón que movilizó, fue la razón que terminó movilizando la inclusión del inciso del femicidio vinculado, que desde la perspectiva de género se conoce como femicidio de castigo. Otro caso que también fue muy resonante fue el de Juan Carlos Chirino, que mató a Ciro Peñalba de 10 años, hijo de su pareja Soledad Marcos. Este caso también fue muy impresionante, no sé si ustedes lo recuerdan, porque no fue hace tanto tiempo. El hombre avisa que va a cometer una locura, dice, que le va a hacer daño al nene. Entonces el padre del nene sale desesperado a buscarlo, por el camino choca, no llega, y bueno, cuando llegan ya está muerto. Bueno, estos son los dos casos más resonantes de este tipo de femicidio de castigo, en el cual se busca dañar, generándole un dolor emocional fuerte a quien es la víctima deseada del agresor. Y siguiendo un poco la pregunta de recién, van a ver que cuando revisamos la afectación a niños y adolescentes, no revisamos qué pasa con el transfemicidio. ¿Por qué? Sobre todo porque todavía no ha habido casos, felizmente no ha habido casos de niñas o adolescentes trans que hayan sido víctimas directos de femicidio. Recuerden, de hecho, el único caso en el cual ha habido una sentencia fue el de Diana Zacayán, y bueno, ahora además se está discutiendo esa decisión. Así que por ahora no tenemos información, pero es previsible que conforme se vaya afianzando y se vaya asentando la perspectiva de género, posible y lamentablemente en algún momento también el colectivo LGBTI Q+, vaya a estar representado en estos números de los que estamos hablando. Bueno, estos son un poco los números que les leía al principio. Fíjense la incidencia de los femicidios en los intereses de niñas, niños y adolescentes. Fíjense que volvemos un poco a esta idea de que el 66% de quienes se quedaron huérfanos o a quienes se les mató a la persona que estaba al cargo de sus cuidados o de la responsabilidad parental, fueron menores de 18 años, con lo que eso significa. Y les cito el caso de María Rita Valdés porque fue la primera sentencia por femicidio en Argentina, y fíjense que era una chica muy joven de 21 años, y que era madre de 2 hijos. Es decir, en Argentina el primer caso en el cual se condena por femicidio, fíjense que es del 2013,
la modificación al código es del 2012 y en el 2013 ya tuvimos una sentencia por femicidio. Si bien no ha habido muchas, al año pasado teníamos 54 sentencias por femicidio, pocas en relación a la cantidad de femicidios que informan las estadísticas, pero ya en el primer caso que llega a sentencia y se condena por femicidio, vemos víctimas colaterales. 2 niños que se quedaron sin su madre en ese momento. ¿Qué ha hecho el derecho frente a estas situaciones? ¿Cómo responde el derecho frente a estas proyecciones? Bueno, básicamente a través de 2 normas. Una es la 27363, que es la que establece la pérdida de la responsabilidad parental para aquella persona que es condenada mediante femicidio. No solamente condenada, sino que además, si es procesada, mientras dure el proceso, también se le va a suspender la responsabilidad parental. Ustedes saben que el régimen de responsabilidad parental implica obligaciones y también derechos de los padres respecto de los hijos. Bueno, queda suspendido con el auto de procesamiento y se pierde con la sentencia condenatoria por femicidio. Esto para evitar la paradoja de que la niña, el niño, el adolescente que queda sin su madre en manos de su padre, su progenitor o de la afín, ¿no? de la pareja de su madre, termine después dependiendo su futuro a consecuencia del ejercicio de la responsabilidad parental de esa persona que lo ha privado de su madre. Y por otro lado tenemos la ley 27452, que es la que estableció el régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes. Esta se conoce como ley Brisa, y también refiere a un caso. Brisa y su hermano habían quedado huérfanos, si no me equivoco, estamos hablando de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, una familia muy humilde, y se encontraron con la situación de que la familia no tenía los medios para hacerse cargo de la manutención de estos niños que de repente habían perdido a su madre. Bueno, esta cuestión movilizó, advirtió acerca de que las consecuencias frente a la pérdida de la vida de una mujer por femicidio no son solo emocionales, sino que también son económicas, cuando hablamos de jefas de hogar, de mujeres que solventan la vida de sus hijos, de manera que la ley 27452 lo que establece es un sistema de reparación equivalente a una jubilación mínima. Se paga a los menores hasta los 21 años y a las personas con discapacidad que estuvieran, por supuesto, mayores de 21 años también, que estuvieran a cargo de la mujer que ha sido víctima de femicidio, es decir, a quien perdió a su madre, a quien perdió a su madre. Es decir, para alguno de estos 222 personas, niños y niñas huérfanos de los que le hablé del año pasado. Fíjense los números, de todas maneras son bajos, los busqué hoy, y a diciembre del año 2019 solamente 344 niños y niñas cobraban ese beneficio. Pero miren cómo se aceleró. Para mayo de este año ya eran 550, es decir, casi 200 más en lo que fue desde diciembre del año pasado a mayo de este año. Bueno, esto viene de alguna manera a responder a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 17 del 2002, que se utiliza mucho cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, y el Estado argentino cumple con este deber al que se comprometiera, cumple con el deber de debida diligencia. Entonces, bueno, repasamos. ¿Qué pasa cuando niñas, niños, adolescentes, niñas, sobre todo niñas y jóvenes, son víctimas de femicidio íntimo? ¿Qué pasa cuando son víctimas de femicidio propiamente dicho? ¿Qué pasa cuando son víctimas del femicidio indirecto? Pero también puede suceder que sean espectadores y espectadoras del ciclo de la violencia, y corresponde preguntarnos, ¿no?, si eso también no significa una afectación simbólica, psicológica,
por el hecho precisamente de los años de permanencia en una situación de conflicto, de violencia, de ese ciclo del que hablamos. Hablamos de víctimas que en este caso no son víctimas indirectas, sino que son víctimas directas de aquello que se deriva de la convivencia en ese ambiente de violencia continua. Porque, como les puse aquí, son víctimas obligados de la situación. Y les cité un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos, que es XEI versus Holanda, en el cual se habla del deber de protección del Estado también en las relaciones privadas. Lo que viene a romper un poco esta idea de la que habíamos hablado unas filminas atrás, respecto de cómo el Estado o el derecho se queda fuera del hogar. Tradicionalmente no transpone la puerta de su universo privado, que es el hogar, y en el cual el Estado tiene poco que decir. Y les voy a cerrar con este caso. Me pareció interesante porque, si bien es un caso de tentativa, es decir, es un caso en el que en definitiva lo que se analiza es una situación de violencia que lleva a una tentativa, es decir, a un femicidio en grado de tentativa, el tribunal recogió la idea del proceso de la violencia, ¿sí? Y dice que el femicidio es en sí mismo la expresión extrema de la violencia de género. Y saltamos. Que en el caso se manifiesta además como el final de un proceso de la violencia que se ha prolongado en el tiempo, adquiriendo múltiples expresiones. Humillaciones, amenazas, golpes, extorsiones, malos tratos e insultos que se han multiplicado a lo largo de los años, provocando múltiples intervenciones institucionales. Esto es, reconocer que la violencia es un proceso que nos lleva a pensar en este caso que se concreta esta idea o esta prenoción acerca de que los niños, las niñas y los adolescentes también que están presos de esa situación de violencia como espectadores, también son víctimas. Y les cité este caso, además, no solamente porque el tribunal refiera a la violencia como un proceso, es decir, no es que la quiso matar y Weber quiso matar a su mujer y nada más, sino que hubo un proceso previo, y en ese proceso previo estuvieron necesariamente implicados los hijos. Tanto es así que fíjense el lugar del hecho, y aquí se los anoté, el lugar en donde Weber fue a matar a su mujer, y bueno, por suerte no pudo, por eso quedó en grado de tentativa, fue precisamente el colegio de las hijas de ambos. Entonces lo tomé como una muestra, una expresión de cómo los niños pueden ser víctimas también en estos procesos de violencia. Aunque no sean las víctimas directas de un femicidio, ni sean los receptores de los golpes, sino el hecho de ser espectadores, el hecho de haber visto en su propia escuela cómo su padre fue a matar a su madre. Bueno, con esto terminamos. Preguntas, consultas. Siguen las filminas, como podrán ver, pero no los voy a someter a eso porque ya es tarde, ya son 8 menos cuarto. Bueno, si no hay dudas, cortamos acá. Recuerden entonces que sobre el fin de semana vamos a poner un foro para discutir en el campus. Los que puedan participan, los que no tienen ingreso al campus no van a poder hacerlo, pero bueno, no se haga problema. En ese foro vamos a discutir sobre estas cuestiones que queremos recoger ya la semana que viene, así que vamos a empezar a hablar un poquito de qué pasa por fuera de las violencias, qué precondiciones sociales hay para que las mujeres continúen en estos ciclos, para que se perpetúen estas desigualdades, por qué las mujeres no se autovalidan, y por qué no se obtienen esos mecanismos de autovalidación para poder romper el ciclo de la violencia, entre otras cuestiones. Así que bueno, vamos a hablar un poquito más sobre cuestiones que hacen al mercado del trabajo, al ingreso
de las mujeres en el mercado de trabajo, y lo vamos a discutir en el foro, y lo vamos a trabajar la semana que viene también en la clase, para salir un poco ya de las violencias. Así que bueno, con esto sería todo, y acuérdense que también antes del miércoles que viene ya van a estar las pautas del trabajo, así en el próximo encuentro evacuamos cualquier duda. Y en respuesta a la pregunta de Anaí, era, si no me equivoco, vemos la posibilidad de desdoblar y de proponer 2 fechas. Si les parece, ya el miércoles que viene lo cerramos. Para nosotros no es inconveniente, lo que no sé incluso si a ustedes con 2 fechas les va a servir, si es en diciembre. Pero bueno, lo discutimos la semana que viene, y si hay situaciones excepcionales, lo vemos en privado. No, yo lo planteé como, porque es cierto, yo rindo el 4, pero bueno, hay un montón de otras fechas. Claro. Por ahí puedes poner otra compañera de mi grupo, si es que es poner una sola, o puedo yo participar un rato, se puede ver, lo planteé como, Sí, eso como una también. alternativa, pero quizás no solucione nada. No, pero no, es habitual que lo hagamos, Anaí, ¿eh? La idea es buena y Ah, suele. bueno. De hecho, en filosofía también solemos poner 2 encuentros para los seminarios, para los debates, sí. Y con los seminarios nos pasa especialmente, precisamente porque el consejo no nos pone fecha. Entonces, como lo tenemos que acordar, y a veces no es posible acordar una única fecha que le vaya a quedar bien a todo el mundo. Así que hacemos así. Y otra posibilidad es esa que vos estás planteando también. Si trabajan en grupo y no todos pueden estar presentes, pero hay alguien, porque en definitiva, como nosotros les vamos a dejar las pautas ya el lunes o martes que viene, ustedes van a contar con 3 semanas para hacer el trabajo, así que eso les va a dar autonomía para ir manejando sus tiempos. La cuestión acá tiene que ver con si hacemos defensa o no, y si la hacemos, qué fecha ponemos. Y la vamos a hacer en tanto en cuanto podamos encontrar un par de fechas en las que puedan acudir las mayorías. Si no, lo hacemos sin defensa, no se preocupen. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, Gracias listo. Nos vemos, chicos. Seguimos, acuérdense de entrar al campus. Paula, nos vemos. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias. Chao, Gracias, profe. Adiós.